no va a haber ni siquiera, no va a producir la fecundación, y en la infertilidad sí se va a producir, pero no va a haber una implantación, o por algunas causas que se van a mencionar más adelante, pues no va a ser viable este embarazo. Tenemos dos tipos de embarazo de infertilidad, que se clasificaría como primario o secundario. Primario, pues hablaríamos de las parejas que nunca han podido concebir, y secundario es cuando ya han tenido un hijo, pero no han logrado embarazarse. Después de esto, igual en el periodo pues de mínimo un año. En cuanto a la epidemiología, pues vamos a tener que este índice para, bueno, primero el índice normal de embarazos en parejas normales que van a iniciar estas relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, pues vamos a tener que el 25% de los casos se obtiene la fecundación en el curso del primer mes. El 63% lo obtiene a los primeros 6 meses, y mientras que el 75% restante, o el 75% de los casos, lo obtiene a los primeros 7 meses. Ahora bien, en países en desarrollo, aproximadamente del 3 al 17% es cuando tienen esta incidencia de infertilidad, y en no desarrollados va a ocurrir del 7 al 9%. También afecta al una de cada 7 parejas, y pues bueno, tenemos que el índice el índice de fertilidad humana va a ser de los 25 a los 35 años de edad. Algo que recalcaba la biografía es que se nota un cambio drástico de fertilidad a partir de los 35 años. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, algunas de las causas, o de la causa principal que va a provocar la infertilidad, es la edad mayor a los 35 años. También una enfermedad crónica, como puede ser pacientes diabéticas, que tengan alguna enfermedad tiroidea o problemas de coagulación, el síndrome antifosfolipídico, o problemas reumatológicos también. Otra causa podría ser también, en algunos casos, la situación laboral, que, o sea, los pacientes presentan estrés laboral y puede llegar a generar amenorrea. También está el factor masculino, que incluye la zoospermia, también la amenorrea mayor a 6 meses, y pues algunas anomalías del aparato reproductor femenino, como la obstrucción tubárica. Vamos a tener que, en cuanto al factor femenino, pues, va a ser causante en el 35% de los casos. Ahorita les voy a hablar sobre este. Y mientras que el factor masculino va a ser aproximadamente el 30% de los casos. En cuanto a que sea ambos como causa del problema, tenemos que es el 20%, y también puede existir una causa desconocida, que es el 15% de estos casos. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto al factor masculino, pues vamos a tener algunas principales causas, como trastornos endocrinos, anatómicos, una espermatogénesis anormal, una motilidad de los espermatozoides o del semen anormal, y una disfunción sexual. Principalmente leí que la impotencia la infertilidad, en este caso por el factor masculino, se debe a la impotencia de Coendi, que es la incapacidad para el coito, y esta a su vez se va a dividir en impotencia erigendi, que es la disfunción eréctil, y la otra es la impotencia generandi, perdón, que es cuando sí se logra el coito, pero no hay no hay, ya sea que no hayan espermatozoides en el semen, o estos sean incapaces de fecundar.
En cuanto a los trastornos endocrinos, pues tenemos estos como la disfunción hipotalámica, en ejemplos el síndrome de Kallmann, la insuficiencia hipofisiaria, puede ser producida por un tumor, por radioterapia, por cirugía. La hiperprolactinemia, algunos andrógenos exógenos y trastornos tiroideos. En cuanto a los trastornos anatómicos, pues puede que haya una ausencia congénita del conducto deferente, ahí explicando pues también un poco la motilidad normal, ¿no? Del semen, la obstrucción del conducto deferente o anormalidades congénitas igual del sistema eyaculatorio. Y pues, bueno, la siguiente, por favor. En cuanto al factor femenino, pues este se va a dividir en tres, que es el factor ovulatorio, el factor pélvico y el factor cervical. Entonces, en cuanto al factor ovulatorio, vamos a tener algunas causas como defectos centrales, defectos periféricos y enfermedad metabólica. En cuanto a los defectos centrales, vamos a tener algunas causas como la anovulación crónica hiperandrogénica, la hiperprolactinemia, igual que en el caso de los pacientes masculinos, insuficiencia hipotalámica, insuficiencia hipofisiaria, y en cuanto a los defectos periféricos, pues podemos tener una disgenesia gonadal, perdón, insuficiencia ovárica prematura, algún tumor ovárico que lo esté causando, o resistencia ovárica. Mientras que en la enfermedad metabólica, lo que les comentaba, alguna enfermedad tiroidea, la obesidad también puede ser, podrían permitir entrar al doctor Cortés. Que sí. No hay nadie en sala de espera. Y pues bueno, algunas otras enfermedades, como la hepatopatía, la nefropatía y también la obesidad llega a afectar en este caso. La siguiente, por favor. En cuanto al factor pélvico, pues vamos a tener tres principales causas que son las infecciones, la endometriosis y las anomalías estructurales. En cuanto a las infecciones, pues, las principales causas que encontré pueden ser la apendicitis, alguna enfermedad pélvica inflamatoria o algunas adherencias uterinas, mientras que en las anormalidades estructurales pues tenemos la exposición a dietilestilbestrol, y alguna función anormal del aparato reproductor femenino, y los miomas también se consideran en, este, en esta como subdivisión. La siguiente, por favor. Y en cuanto al factor cervical, pues vamos a tener dos causas principales, que son las congénitas, que es la exposición al dietil, al perdón, dietilestilbestrol, eh, y a anormalidades del conducto mioleriano. Y adquiridas pueden ser también el tratamiento quirúrgico o algunas otras infecciones. Eh, Ahora bien, para la valoración de estas estructuras, pues vamos a tener los principales estudios son la histerosalpingografía, la ecografía transvaginal, la histeroscopía y la laparoscopía, y en dado caso que siga necesitar también alguna resonancia magnética, que principalmente nos van a ayudar a evaluar la forma y tamaño de la cavidad uterina, y pues también a definir si hay alguna presencia de anormalidades intrauterinas. La siguiente, por favor. Y bueno, como el compañero menciona, las malformaciones del conducto mulleriano también son una causa importante de infertilidad, y a estas malformaciones nos referimos a un grupo de alteraciones ginecológicas caracterizadas por anomalías en el proceso embriológico, deformación de todos los órganos reproductores femeninos, y va a comprometer tanto a las trompas de falopio, al útero, al ovario, y órganos del sistema urinario o musculoesquelético que pertenezcan a esta sección anatómica. Vamos a tener que en la población general su prevalencia es del 6.7%, y en la población infértil específicamente es del 7.3%.
y en pacientes que presentan pérdida gestacional recurrente, que también pertenecerían a pacientes infértiles, digámoslo así, llega esta prevalencia de hasta un 16.7%. Dentro de la sintomatología, pues esto va a ser muy variable dependiendo de cada paciente y de qué afección presente. Puede ser asintomático o puede fluctuar entre amenorrea, dispareunia, disfunción sexual, dolor, masas pélvicas, endometriosis, hemorragia uterina anormal, infecciones, aborto recurrente, aborto espontáneo y partos prematuros. Y bueno, pues vamos a tener que depende de de qué anomalía y en qué momento se dé, pues va a ser el resultado anatómico de esta paciente. Si va a ser causada por agenesia o si va a ser una falla durante la función de los conductos. En este caso, pues sería un útero bicorne. O si el proceso de reabsorción del tabique central falla, pues se va a obtener un útero aceptado. Y bueno, aquí tenemos lo que a grandes rasgos se puede ocurrir: hipoplasia, agenesia, defectos en las trompas, en el septo y tenemos que también hay otra clasificación más que los divide en 6 clases. Tenemos que dependiendo de qué clase sea, la anomalía principal pues es mencionada. La clase 0 representa un útero normal. Clase 1, un útero dismórfico. 2, si es septado. 3, si es bicorpóreo. 4, si es formado de manera unilateral o siendo un hemiútero. La clase 5 corresponde a las aplasias y displasias del útero. Y la 6 pues son malformaciones no clasificadas. Y bueno, ya de aquí pues van a tener especificaciones más profundas, pero a grandes rasgos pues una anomalía de este tipo pues puede ser la causa de que no se logre un embarazo. Muy bien, ¿eh? Excelente, esa tablita está excelente. Ok, ¿qué más? Bueno, en la valoración del paciente varón vamos a tener que del 25 al 40% de las parejas infértiles van a tener un factor masculino como imposibilidad para concebir. Para esto vamos a tomar en cuenta los antecedentes como anormalidades congénitas, testículos no descendidos, si ha habido paternidad anterior, la frecuencia de las relaciones sexuales, si ha habido exposición a toxinas, ya sea laboral o algún otro tipo, si ha habido cirugía anterior, en el caso de infecciones anteriores, qué tratamiento han llevado, el medicamento que han ingerido, tomado durante, pues no sé, su vida, y que tenga relevancia. El estado general de la salud del paciente varón, como pues dieta, ejercicio, si iba a haber también una revisión de aparatos y sistemas. Y también se debe tomar en cuenta si ha disminuido la frecuencia del afeitado. La que sigue, por favor. Dentro de los estudios que se le va a hacer al varón va a estar el espermiograma o seminograma. Esta va a consistir en una prueba que se le realiza a los espermatozoides para analizar su forma, la cantidad que hay de estos y el movimiento, para ver si es adecuado para fecundar un óvulo. Según la OMS, un hombre sano debe tener alrededor de 20 millones de espermatozoides por 1 mililitro de semen, y el 50% de estos deben moverse con rapidez y con precisión, y más del 15% de estos deben tener una forma normal. Para esta prueba se va a tomar una muestra y el varón debe abstenerse del coito durante 2 a 5 días antes de recolectar la muestra.
Y esta muestra no debe tener como más de 1 hora de recolección. Y bueno, en cuanto haya un resultado normal de esta, debe esperarse un intervalo de varias semanas para repetir la prueba. Esto por el periodo de espermatogénesis. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto haya recuentos bajos, una disminución de la motilidad o un aumento en el número de formas anormales, se va a asociar como a la infertilidad. Dentro de los parámetros anormales o que sean limítrofes, se deben de explorar antecedentes en busca de la causa, tomar en cuenta el ciclo de espermatogénesis, que dura 74 días. Esto más o menos como pues ver si a lo mejor no fue tomada la muestra en un momento óptimo de este ciclo, y pues esperar para tomarla y tener como que una mejor precisión de esta muestra. Un varón que tenga menos de 5 millones de espermatozoides por mililitro requiere una valoración endocrinológica midiendo los niveles de la hormona estimulante folículo, de la hormona luteinizante, de la testosterona y, en casos muy específicos, un cariotipo. Dentro de los parámetros normales del espermiograma vamos a tener que la licuefacción debe ser por 30 minutos. El recuento, perdón, como les había comentado, debe ser de 20 millones por mililitro o más, de los cuales más del 50% o 50% de tener buena motilidad. Y pues el volumen del semen debería ser por muestra de 2 milímetros o más. En cuanto a la morfología, según lo que ya habíamos visto por la OMS, más del 30% deben de ser normales. Y según los criterios estrictos de Kruger, con más del 14% que sean normales, está bien. El pH del semen debe ser de 7.2 a 7.8 y con un recuento leucocitario de menos de 1 millón por mililitro. Y bueno, abajo está la imagen de los criterios de Kruger, que cuando hay menos de 15% de espermatozoides normales, pues vamos a ver como una clasificación. Cuando es de 10 a 14, pues se diría que es leve, de 5 a 9% es moderada y menos del 5% es severa esa anormalidad. Bueno, tiene una morfología como muy afectada. La que sigue, por favor. Y bueno, también se va a analizar el ADN de los espermatozoides. Esto, pues, hay diferentes pruebas, como el análisis de la estructura de la cromatina. Esa va a determinar el porcentaje de cromatina que hay que está fragmentada y que está en el ADN espermático. Y bueno, esta prueba puede ser de utilidad como solo en las parejas que no hay una explicación para la infertilidad y que han tenido fracasos en fertilización in vitro. El ensayo Cometa consiste en someter el DNA del espermatozoide a electroforesis, y los que tienen un DNA como con muchas o con mayores roturas en sus cadenas va a ser como los que lleguen más lejos porque van a ser más pequeños. Entonces, pues si tienes muchos fragmentos pequeños, eso quiere decir que está muy fragmentado, pues sí, no tiene una buena estructura el ADN. Y el etiquetado corte fin in situ por medio del ensayo por la tinción de túnel, este va igualmente a identificar las roturas que están en las secuencias del ADN por medio de un etiquetado. Y bueno, tanto el ensayo Cometa como el etiquetado de corte no tienen como no tienen un amplio uso clínico, pero pues igual son tomados en cuenta cuando no hay una explicación. La que sigue, por favor. Y bueno, en otros estudios vamos a tener que están diseñados para investigar problemas o anormalidades funcionales que no nos las explican como las pruebas de valoración, de motilidad, de espermatozoide, como las pruebas postcoitales, que aquí lo que se busca es determinar el número de espermatozoides activos que sobreviven en el moco cervical y la longitud de su supervivencia en este.
Esta prueba se debe realizar lo más próxima a la ovulación, pero antes, o sea, si sucede la ovulación, pues más adelante ya no se puede, aunque se acerca antes. La aspiración va a ser por medio de una jeringa y debe ser de 6 a 8 horas después del coito para un análisis microscópico del número y motilidad de los espermatozoides sobrevivientes. Y bueno, se considera que menos de 10 espermatozoides móviles por un campo de un gran aumento es anormal, entonces hay que ver ahí qué está pasando con otras pruebas. La que sigue, por favor. Y bueno, también hay estudios de anticuerpos, como la prueba de inmunoperlas, que esta se va a considerar que es positiva cuando el 20% de los espermatozoides móviles se unen a las perlas. Y se va a considerar que es clínicamente significativa cuando es el 50% de los espermatozoides que se ven cubiertos por las inmunoperlas. Y bueno, por último tenemos la prueba de penetración espermática. Esto se puede hacer en un óvulo de hámster que esté libre de la zona pelúcida. Esto para pues comprobar la capacidad de los espermatozoides para penetrar un óvulo que no tenga la zona pelúcida, o también puede hacerse la prueba en un óvulo humano que sí tenga la zona pelúcida y se va a comparar con espermatozoides que vengan de un donador que está comprobado que es fértil. Súper bien, ¿eh? Felicidades, muy bien, muy bien, muy bien. Esas cosas, aunque parezca así como que así de película de ciencia ficción, la verdad es que es de lo más común y de lo más que podemos encontrar aquí, incluso en México, ¿no? ¿Qué más? Bueno, vamos para el diagnóstico, que el objetivo de este pues es realizar pruebas para detectar qué está pasando. Y como toda patología, vamos a empezar con la anamnesis y la exploración. Hay que hacer una historia general, tanto ginecológica y sexual de la pareja. En ambos sexos se va a medir el índice de masa corporal, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en cada uno, si hay alteraciones visuales como que llamen la atención, que sean pues notables, y si hay un aumento del tamaño de la glándula tiroides. En las mujeres se va a ver si hay presencia de galactorrea, la distribución del vello corporal, si los genitales externos femeninos también van a ser explorados para descartar alteraciones mullerianas. Se va a hacer un tacto vaginal y una especuloscopía. En los hombres vamos a ver si hay o no la presencia de ginecomastia, se va a revisar la región inguinal, el tamaño y el descenso testicular, también se revisa el meato urinario, el escroto y se hace un tacto rectal. La que sigue, por favor. Y bueno, en las mujeres también se va a hacer una ecografía transvaginal que nos va a permitir ver la composición del útero y los anejos para ver si hay posibles alteraciones morfológicas, si hay endometriosis, ovarios poliquísticos o alguna de estas enfermedades que no permiten que haya la fecundación o el embarazo se lleve como tal. Y bueno, también se le va a hacer un perfil hormonal y se van a medir la FSH. Y bueno, también dependiendo de qué hormona estemos midiendo, va a ser el día o la fase del ciclo en el que se va a tomar. La FSH tiene unos valores normales de 3 a 9 miliunidades por mililitro y se toma entre el segundo y el cuarto día del ciclo, mediante cuando está la fase folicular precoz. La luteinizante va a tener valores de 2 a 10 miliunidades por mililitro. Se toman como en el mismo momento, al igual que el estradiol, que sus valores normales son de 20 a 30 picogramos sobre mililitros. Y bueno, la progesterona tiene un valor normal de 5 a 20 nanogramos sobre mililitro. Y la prolactina se va a tomar en un momento diferente, que va a ser en el día 21 a 25, y sus valores van de 0 a 20 nanogramos sobre mililitro. Y la TSH va a tener valores de
0.2 a 2.5 miliunidades sobre mililitro. Y bueno, además de estas, también se va a tomar un perfil tiroideo, el glucosa y la insulina que sea dependiente del día del ciclo menstrual. La que sigue, por favor. Y bueno, como parámetros diagnósticos vamos a tener la confirmación de la ovulación. Esta se va a hacer por la medición de la progesterona plasmática. Esta va a ser en la mitad de la fase lútea, o por como un estudio menos certero, que es la curva de temperatura corporal. Se va a hacer también un semiograma, que ya les había comentado de este, y también se debe hacer la confirmación de la permeabilidad tubárica. Este va a ser mediante una histerosalpingografía, y esta va a consistir en visualizar con fluoroscopio y radiografía la cavidad uterina y las trompas. Eso se hace mediante la inyección de contraste y se debe hacer de 2 a 5 días después de la menstruación. Este estudio nos va a permitir valorar si hay o no una obstrucción tubárica. En ocasiones puede como hacer que se repermeabilice esta obstrucción o esta vía, aunque a veces puede hacer que se agudice un absceso tubo-ovárico porque pues obviamente es una lesión con ese medio de contraste. Y bueno, otras pruebas que no se realizan de manera rutinaria, pero se realizan en caso de que la sospecha de diagnóstico sea un poquito más segura o más objetiva, va a ser la laparoscopía, el test postcoital que ya les había hablado, una histeroscopía, una biopsia de endometrio o determinación de anticuerpos antiespermáticos, y también la detección de mutaciones de fibrosis quística. Y la que sigue, por favor. Y bueno, ya para casi finalizar vamos a hablar del tratamiento. Y pues bueno, vamos a tener que esto va a ser muy apegado al diagnóstico de infertilidad que se le dé a la pareja, pero en grandes rasgos pues vamos a tener modalidades farmacológicas y quirúrgicas. Es importante también el aspecto del estilo de vida. Se va a recomendar pues que, por ejemplo, las pacientes que no están en su peso ideal lleguen a si las pacientes tienen un IMC más bajo que 19, que lo eleven a lo que es el parámetro normal, y en caso de que la paciente pues igual no se haga mucho ejercicio o con cargas elevadas, pues que lo disminuya, que se alimente bien, y viceversa, si la paciente tiene sobrepeso, obesidad, que adecue sus hábitos para modificar este factor. Se recomienda que las relaciones sexuales se mantengan cada 2 o 3 días, pero que pues no sea como algo muy, pues sí, que la pareja no se obsesione con esto para llegar solamente al embarazo. Se recomienda que se evite o se reduzca el consumo de alcohol, igualmente del tabaco. Y bueno, vamos a tener que se van a tratar factores masculinos, factores femeninos, y la infertilidad sin diagnóstico como tal, o la infertilidad inexplicable. Vamos a hablar también de técnicas de reproducción asistida, que van a ser procedimientos mediante los cuales se da asistencia a este embarazo. Se va a dividir estos en alta y baja complejidad, y esta va a ser la opción después del fracaso del tratamiento farmacológico o quirúrgico. Tenemos que estas técnicas de reproducción asistida van a implicar la inducción de la ovulación, la inseminación intrauterina sola o aunada a una inducción de la ovulación. Estos tres son de baja complejidad, y de alta complejidad pues tenemos la transferencia intratubárica de gametos, la fertilización in vitro y la donación de ovocitos.
Y bueno, hablando del factor masculino, pues vamos a tener esta tablita que nos va a orientar en la causa concreta. En los trastornos obstructivos, pues dependiendo del trastorno, pues esto se resuelve quirúrgicamente, generalmente por una reanastomosis o la recuperación de espermatozoides. Se trata, si fuese una eyaculación retrógrada, se recomiendan los alfa simpático-miméticos. En caso de que la causa sea hipogonadismo, pues vamos a tener todas estas opciones farmacológicas. Vamos a tener principalmente gonadotrophinas para pues inducir o controlar la producción de espermatozoides. Vamos a tener que debe tratar el hipotiroidismo si esta es la causa. Y bueno, las infecciones, si es que son estas el diagnóstico. Y bueno, también si ninguno de estos tratamientos funciona para el masculino, pues se emplean técnicas de reproducción asistida, y si esto tampoco funciona, pues entonces se considera la donación de espermatozoides para una inseminación intrauterina o una técnica in vitro. Hablando del tratamiento de factor femenino, pues vamos a tener que, como se mencionó anteriormente, tenemos al factor ovulatorio, al pélvico y al cervical. En este caso, pues hablando del factor ovulatorio, vamos a tener que se va a indicar la inducción de la ovulación, y la elección es el citrato de clomifeno por vía oral durante 5 días. Esto se inicia en el día 3 a 5 del ciclo, y hay pacientes que logran el embarazo con